Precisamente la cobertura que llevamos a cabo en NCDN desde Cuba en vivo ante la llegada del Papa Francisco a esta isla tiene a todos en amplia expectativa. En este sentido, desde ya comenzaron a llegar algunos mandatarios y todo está listo para recibir al Sumo Pontífice, que será el tercero en visitar este país. En exclusiva, NCDN obtuvo una entrevista con el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el señor Elizardo Sánchez. Reconectamos para ampliar los detalles. Gracias por el contacto, amigos de Santo Domingo. Nosotros seguimos en La Habana, pues tomando opiniones, algunas posturas con relación a la visita del Papa Francisco a La Habana, pero también es imposible venir a Cuba y no tratar de otros temas, dado por supuesto el ambiente político que está en la isla desde hace pues ya casi 57 años, según me apuntaba nuestro entrevistado que nos ha dado la bienvenida para esta entrevista, el señor Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. ¿Qué tal? Bien, gracias por entrevistarme, por visitar mi casa. Hace pocas horas la comisión emitió un comunicado en el que se manifiesta preocupada por una limpieza social. ¿A qué hacían referencia en específico? Coméntenos, por favor. Sí, es realmente una mala noticia, y es que el gobierno de Cuba, para evitar que, digamos, ofrezcan un mal aspecto de la ciudad o de la población, y para alejarles de la vista de los visitantes, peregrinos, periodistas extranjeros y otras personas, pues han internado a un número indeterminado de mendigos, personas desamparadas, personas que duermen en los portales. Y eso realmente es muy inquietante, porque aparte de ser una gran injusticia, de hecho ha sido una operación policial que está en marcha desde hace varios días, una acción inhumana de parte del gobierno, porque aquí nada se hace sin que el gobierno central no lo autorice. El Papa Francisco llega a Cuba en un momento crucial para el sistema regional, porque hay que decirlo, ¿por qué Cuba decide, por qué el gobierno cubano decide restablecer relaciones con Estados Unidos después de tantos años? ¿Qué cambió en Estados Unidos que Cuba pues demostró este interés ahora? Porque por eso procede Francisco y el Vaticano. Según ellos han dado a entender que fue una voluntad de los dos mandatarios y que el Vaticano sencillamente pues se puso de intermediario. ¿Por qué ahora? Exactamente. Tanto el Vaticano como el gobierno canadiense intervinieron de manera activa para propiciar este proceso de restablecimiento de relaciones, que se debió ante todo a una decisión política del presidente Obama. Decisión realmente compleja, porque ha tenido para él también un costo y ha tenido mucha crítica y tal, pero para nosotros es una señal positiva que ambos gobiernos restablezcan relaciones. Lo que ocurre es que ese restablecimiento de relaciones hasta ahora se ha reducido al izaje de las banderas respectivas y a la reapertura de embajadas, porque existían antes. Hay quienes en Estados Unidos dicen que Estados Unidos ha dado todo a cambio de nada. En el día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pues dio una serie de medidas que buscan de cierta manera flexibilizar el embargo económico. ¿Cuál es su percepción al respecto? Creo que hasta ahora quien ha caminado más allá de la mitad de la calle ha sido el gobierno de Washington para esta normalización de relaciones. Al tiempo que al gobierno de Cuba no le interesa realmente una plena normalización de relaciones, porque le ha venido muy bien tener malas relaciones con Washington y mantener un clima de guerra fría bilateral para justificar el fracaso del régimen aquí. Usted habla de desesperanza, señor Elizardo, y el Sumo Pontífice llega con un mensaje de amistad, en el sentido de que ha llamado a la reconciliación. ¿Es posible la reconciliación en Cuba, no solamente con la mediación del Vaticano ni del Papa como figura? ¿Usted considera posible en algún momento, en el tiempo inmediato, en el tiempo futuro? Pero de momento esto no está a la vista, porque el principal obstáculo para que tenga lugar un proceso de reconciliación nacional, de perdón entre unos cubanos y otros, no digo todos los cubanos,
El principal obstáculo es el gobierno de los hermanos Castro y de la cúpula que les rodea. Así todo, a pesar de que estará en un punto del futuro, hay que seguir insistiendo en esa fórmula porque no veo otra manera de borrar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro. Señor Elizardo, en estos días en que hay actividades pastorales del Papa Francisco, acá en Cuba, las damas de blanco se pronunciaban hace algunos días, decían que ellas querían que el Papa las recibiera. El Vaticano ha dicho que eso no está en agenda y que es muy raro, lo han dicho así, es muy raro cuando esas cosas se suman a la agenda. ¿Hay una solicitud formal para conversar sobre el tema de derechos civiles, sobre el tema de derechos humanos con el Papa Francisco? ¿Y usted considera que en algo puede mediar Francisco para que estas cosas empiecen a cambiar? O de alguna manera haya alguna modificación. Algo dirá. Yo te hablaba de que lo que más falta hace en Cuba son las esperanzas. Y un pueblo que está tan desesperanzado como el pueblo cubano, cuando llega un dignatario de tanto relieve como el Papa Francisco, que ante todo trae también un mensaje de esperanza. Eso pues ilumina los rostros de la gente. Su percepción personal sobre el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, un argentino, además, por sus comentarios, por sus palabras, tiene un libro que se llama Conversaciones entre Juan Pablo II y Fidel Castro. ¿Cuál es su percepción personal sobre, ya no a lo mejor sobre el Papa, sino Jorge Mario Bergoglio, el ex obispo de Buenos Aires? Bueno, parece una persona muy bondadosa y el hecho de que haya adoptado el nombre de Francisco es muy revelador. Y sus expresiones en relación con la gente más vulnerable, los más pobres, me parece que son legítimas y además muy necesarias en los días que corren. Pero ahora mismo lo que ha hecho el gobierno de Cuba de internar a los desamparados y a los más pobres por las ciudades por donde él va a viajar en Cuba, sí, es como un ultraje al pensamiento del Papa Francisco. De ahí que en el comunicado nuestro hemos escrito también que esperamos que el Papa interceda para pedir la inmediata liberación de todos esos infelices que no tienen por qué estar privados de libertad. Y otros que están privados de libertad en Cuba, porque esa es otra de las discusiones que están sobre la mesa. Se decía que el cardenal Jaime Ortega en un momento dijo que no habían presos políticos en Cuba. Y sabemos que ustedes tienen pues un listado de personas que están sin libertad por esos delitos, crímenes contra la seguridad del Estado socialista, del Estado comunista en Cuba. ¿Cuántas personas están presas en Cuba por crímenes políticos? Por reducción, digamos, los términos legales, calculamos que, y tenemos la lista de entre 60 y 65 personas que están presas por motivos políticos o condenados en procesos políticamente condicionados. Cifra difícil de definir porque en Cuba hay entre 60.000 y 70.000 personas según nuestras estimaciones en las cárceles, que es una de las cifras más altas del mundo en términos relativos. Me decía usted que fue amigo de José Francisco Peña Gómez. La República Dominicana ha tenido personalidades muy relevantes en la vida política y también cultural, y Peña Gómez sin duda era uno de ellos. Me daba la impresión de que era como una figura con la estatura de un estadista de alcance internacional, no solo de República Dominicana, o sea, dominaba cosas de toda América Latina, de Europa, hombre de gran cultura y de gran inteligencia. Bueno, pues ahí están entonces también palabras del señor Elizardo Sánchez con respecto a la política dominicana, aunque haya pasado muchos años y la situación interna del PRD en República Dominicana sea totalmente diferente, pero los líderes siguen allí. Escucharán también la versión de un liderazgo político acá en Cuba. Señor Elizardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Amigos, regresamos allá a Santo Domingo. Gracias por el contacto.